En efecto, es una fecha que la alcaldía o el ayuntamiento de Tegucigalpa, que representaba los intereses de los sectores influyentes, económicamente hablando, de la entonces guía de Tegucigalpa, de San Miguel de Heredia de Tegucigalpa, acogieron con relativa pleitesía. Incluso pues sus autoridades, me refiero a las del ayuntamiento, que representaban los intereses de los súbditos americanos, por su incondicionalidad a esta propuesta de independencia, porque recuerden que la independencia, si bien fue declarada en Guatemala, don Dionisio de Herrera incluyó en el acta, en uno de los puntos, que esa tenía que ser consensuada con las provincias. Entonces de eso se trataba, la llegada de estos pliegos a las diversas vías y ciudades más relevantes de Centroamérica, para que estas fueran consensuadas y no impuestas desde Guatemala. Y ese es el espíritu que le introdujo José Ercilio del País en el acta de independencia, consecuente con un criterio democrático de entender las relaciones de poder en aquel momento de la historia. Entonces, como la ciudad de Tegucigalpa, pues, sus autoridades acogieron con mucho beneplácito la misma, a las pocas meses, el 11 de diciembre de 1821, le fue conferido a la vía ya el título oficial de ciudad por su lealtad a la causa independentista, según reza en el acuerdo al respecto que dictó el gobierno provisorio de Centroamérica, instalado a partir del 15 de septiembre de 1821. ¿Cuánto ha pasado? Si nos repite que no el año le específico captamos. En que llegó. Exacto, sí. El año específico que llegó y cuánto se está conmemorando de la llegada de esta acta de independencia al país. Bueno, son 199 años. El siguiente año ya va a ser el bicentenario, ¿verdad? Para la fecha. Como obviamente no había comunicaciones las modernas que tenemos actualmente, entonces se movían por correo a pie o a caballo. Entonces tardaron en llegar aproximadamente 2 semanas a Tegucigalpa y la misma cantidad de tiempo a Comayagua. Y la última provincia, en este caso a San José, en Costa Rica, donde llegaron fue un 7 de octubre. Entonces los cabildos prácticamente todos se manifestaron en favor de la causa, pero lo importante es entender que el acta era en principio la declarada desde Guatemala, pero a consenso de las provincias, y en el caso de Honduras y el resto de las provincias fue acogida sin mayores reservas, especialmente la de Tegucigalpa en relación a la de Comayagua. Y reitero, dado esa actitud de las autoridades del ayuntamiento de Tegucigalpa, le valió para que el gobierno provisorio de Centroamérica, el 11 de diciembre de 1821, le confiriera a Tegucigalpa ya el título de ciudad que no había tenido durante todo el periodo colonial. ¿Qué registra la historia de aquel momento, específicamente hace 199 años, ese específico día en que los pliegos llegaron? ¿De qué manera fue, por así mencionarlo, la celebración de esa llegada? Bueno, las principales representantes, donde vamos a incluir a personajes como Dionisio Herrera, como Francisco Morazán, entre otros, el mismo alcalde mayor, no objetaron que era español, pero que recientemente pues había muerto, pero sus representantes asumieron sin mayor cuestionamiento. Hubo alboradas, pólvora, y se dictó pues campanas que se sonaran las campanas de las iglesias para conmemorar el acto, que era recibido con mucho beneplácito, repito, por las autoridades que dirigían el ayuntamiento de Tegucigalpa, que era el órgano representativo de los intereses mayormente dispuestos a acogerse a la causa de la independencia. Como historiador y experto en materia, ¿usted considera que se ha ido perdiendo ese fervor cívico de estas celebraciones en el país, ya que muchos desconocen que hoy pues se celebra este día? Bueno, la verdad es que la ciudadanía hondureña, englobada o concentrada en diversidad de problemas que ha habido abate a la gran mayoría de la población, seguramente esto ha quedado en un plano secundario, pero es tarea pues de las autoridades respectivas en materia de cultura, de educación, mantener vivo esta efeméride, no porque haya significado que Honduras se convirtiera en un país de inmediato, con el tiempo desarrollado, o que podríamos decir que realmente somos independientes en el contexto de todos los condicionantes externos que determinan a una nación, pero es la oportunidad en que los ciudadanos de los que serían estas provincias independientes tenían la posibilidad de tener en sus manos las decisiones y el futuro.
Lo que viene después es un asunto que es materia de otro estudio, pero reitero, lo que sí es real es que en efecto Centroamérica dejó de ser obediente y dependiente de la autoridad española encarnada en el entonces monarca Fernando VII, y con el poco tiempo se instauró después un ordenamiento jurídico que definía Centroamérica, del cual Honduras era parte, como una república ordenada democráticamente según su constitución aprobada en noviembre de 1824, y en ese momento estaban dadas las condiciones para comenzar a transitar por la senda democrática y preparar las bases de lo que debió haber sido pues una sociedad más progresista y desarrollada. ¿Qué hacer para rescatar esos valores o qué se le puede decir a la población para que no solo piensen que el 199 aniversario de independencia se celebra los 15 de septiembre, sino que también se conmemora como fecha hay de diferentes este día? fechas en sí, septiembre, que hay diferentes fechas en todas estas celebraciones que se realizan. Bien, definitivamente que para que las personas, los ciudadanos hondureños asuman con mayor orgullo, con mayor sentido de pertenencia, eso está en función también de la correspondencia, de las ejecutorias de Estado, de inclusión social, de prácticas que generen mayor oportunidades a la población en educación, en materia de salud, en materia de participación democrática, en la medida que grandes segmentos de la población se encuentren excluidos del goce de las mínimas oportunidades para sentirse parte de esta sociedad, que no se sientan impelidos, por ejemplo, a abandonar el país, como ocurre con mucha parte de nuestra población. Eso le va a seguir siendo ajeno y abstracto a gran cantidad de la ciudadanía, no obstante que simbólicamente representa mucho como un hito en la historia del país. Actualmente ¿qué actos se hacen oficialmente un 28 de septiembre para conmemorar la llegada de los pliegos de independencia? Porque sabemos también que usualmente las actividades se hacen en las escuelas, en los colegios, y de alguna manera esto provoca también que la ciudadanía más adulta pues vaya perdiendo un poco precisamente ese fervor cívico, ¿no? Pero sabemos que hay actos oficiales que se hacen en torno a este día. Sí, generalmente lo que, en el caso nuestro, en Tegucigalpa, lo que se hacen son desfiles que de alguna manera se vinculan a lo que se considera es el aniversario de la ciudad, porque recuerden que el 29 de septiembre es la fecha advocada al patrono de Tegucigalpa, San Miguel Arcángel. Entonces generalmente se dejan coincidir con esta fecha y generalmente han habido, cuando fuera de esta situación de confinamiento, desfiles que aunque no son los fervientes que son las fechas de 15 de septiembre, y de alguna manera pues mantienen un poco ese recuerdo de esa efeméride. Siempre por lo general terminan ligándolo con la celebración del aniversario de la capital, que se conmemora siempre después del 15 de septiembre. Ya este año, pues, hasta estos instantes no han manifestado nada el alcalde capitalino si va a realizar quizás una conmemoración para esta fecha, pero sí celebrar por lo menos la llegada de los pliegos de independencia un 28 de septiembre al país. Yo creo que, como le estaba mencionando, que la relevancia de los pliegos no es tanto que sea una especie de reflejo de lo que pasó en Guatemala, sino que se le dio la oportunidad, y eso lo quiero destacar, que es lo que quedó contenido en el artículo 2 del Acta de Independencia, que era un acta provisoria, a que las provincias se adhirieran con libertad, que votaran, que discutieran, y eso es lo que ocurrió el 28 de septiembre, tanto en Comayagua como en Tegucigalpa, que luego de que los representantes de los sectores más influyentes de la sociedad de Tegucigalpa llegaron y deliberaron y votaron a favor de la misma. Y eso es lo relevante, que aunque no podemos considerar la democracia que ocurría en 1821 con lo que hoy es más inclusiva, más universal, es un primer ejercicio en el cual dejamos prácticas anteriores que simplemente era de imposición de una autoridad monárquica, y es el primer ensayo de deliberación democrática, de decisión, de discusión y de aprobación de un hecho político que hubo en Honduras. Para mí eso es lo más relevante que hay que conmemorar, el inicio de un intento de construir democracia. Licenciado, agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana en 24 AM para hablar un poco de historia. Hoy conmemorando la llegada de los pliegos de independencia a nuestro país. Muchas gracias por su tiempo. A la orden. Bueno, importante.